Bien, y Francia aprobó recientemente una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de edad, una medida que ha reabierto el debate internacional sobre los efectos que estas plataformas tienen en el desarrollo de niños y adolescentes. En Chile también se han presentado iniciativas para regular el uso de redes sociales por parte de menores, poniendo sobre la mesa temas como salud mental, seguridad digital y el rol de las familias. Para analizar este escenario conversamos con Marcela Tenorio, profesora e investigadora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Marcela, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias por estar en Pura Noticia PM. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Marcela, Francia acaba de aprobar una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de edad. ¿Cómo evalúa usted esta decisión desde la evidencia científica? La evidencia científica ha sido muy elocuente, mostrándonos los peligros que están asociados al hecho de que niños utilicen redes sociales. Estos peligros tienen que ver con las dificultades que pueden tener los niños o los desafíos para interpretar las interacciones que ahí suceden, los riesgos que esto tiene para la salud mental y las puertas que abre para que puedan ser víctimas de crímenes que suceden a través de las redes sociales y del contacto en redes o juegos en línea. Entonces, la prohibición es un poco una respuesta extrema, no es la respuesta que nosotros quisiéramos desde la investigación, pero es comprensible que los gobiernos estén avanzando en este sentido. Y desde la investigación, ¿cuál vendría a ser entonces la mirada de ustedes? Lo que la investigación ha mostrado es que nosotros tenemos que formar a los niños como ciudadanos digitales, porque los niños van a ser adultos, ¿cierto? Mucho más pronto de lo que muchos papás de adolescentes quisiéramos, y vamos a tener que acompañarlos en esa incorporación del mundo adulto. Y el cambio no sucede binariamente, tú no te levantas un día inmaduro para levantarte al siguiente día maduro, ¿cierto? Sino que hay un proceso de cambio y lo que deberíamos estar trabajando es un ingreso acompañado, progresivo, reflexivo hacia el uso de dispositivos digitales y redes sociales, donde los niños estén acompañados, donde haya espacios para que ellos comprendan plenamente por qué hay algunas prohibiciones, por qué las cosas las vamos retrasando y entonces hacer un trabajo en equipo con los niños. La prohibición lo que hace es que saca el elemento y entonces ya no tenemos que preocuparnos más por él, pero van a cumplir 18 años y el elemento va a llegar. Y entonces lo que estamos haciendo es no preparar ese camino. ¿Y de qué manera habría que capacitar a los adultos? Entonces, adultos que ya están formados, que incluso ya tienen un nivel de, si podemos decirlo, adicción al celular, a las redes sociales. ¿Cómo podemos hacer para que un adulto se capacite y entienda la manera de guiar al niño más allá de la ley? Bueno, por fortuna hay varios equipos en psicología, en educación, que están diseñando programas basados en evidencia para poder acompañar esa capacitación y esa formación en los adultos, ¿cierto? Porque aquí el centro de las intervenciones tenemos que ser papá, mamá, cuidadores principales, reconocer que muchas veces hay un abuelo, una abuela, una tía, una persona de familia extendida, incluso una vecina que acompaña a los niños en el proceso. Entonces los adultos tenemos que recibir la capacitación, los adultos tenemos que poder trabajar nuestra relación con los dispositivos y con las redes sociales y ahí vamos a poder entrar a acompañar a los niños. Lo que nosotros estamos llamando todo el tiempo desde la investigación es a tener una aproximación más reflexiva hacia las pantallas, los juegos, la violencia en los juegos digitales, las interacciones en las redes sociales para que los niños estén de verdad protegidos. Si nosotros no le damos información a los niños, lo que estamos haciendo es que los estamos poniendo en más riesgo. Y cuando retiramos los dispositivos y evitamos tener estas conversaciones y estos momentos incómodos, estamos elevando el riesgo de que algo pase. Claro, si lo podemos llevar a un ejemplo súper simple, es como aquellos papás que no les permiten tomar bebidas o comer papas fritas a los niños, pero van a un cumpleaños, se encuentran con esto y se impactan, ¿no es cierto? Y finalmente las terminan consumiendo igual.
Sí, Conversamos con... La cualquier escucho. prohibición nos va a llevar al mismo lugar. Claro. Conversamos con Marcela Tenorio, profesora e investigadora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Para todos los papás, Marcela, que nos están viendo a través de Pura Noticia PM, ¿qué impacto, para ir guiando, ¿cierto? ¿Qué impacto tiene el uso temprano de pantallas, de redes sociales, que es el gran problema en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños y luego adolescentes? Sí, yo creo que separemos un poquito las pantallas, los dispositivos de los juegos de las redes sociales, ¿cierto? Porque son tres conversaciones un poquito distintas. Lo primero que hay que decir es que la Asociación A ver, Americana de ahí la Pediatría, tengo. por ejemplo, Es que te ¿volví? habíamos perdido en un momento, Marcela, pero ya te recuperamos. Ya Volvemos a volví, la perfecto. Les conversación. decía que separemos las conversaciones entre las Mm, pantallas, los juegos y las redes sociales, porque son tres conversaciones distintas. ujú. Las asociaciones internacionales han sido muy elocuentes en sugerir que ningún niño con menos de 3 años debería tener exposición directa a las pantallas ni uso activo, ¿cierto? Esto que muchas veces vemos de que el papá o la mamá le pasan el celular al niño mientras come o hay una reunión familiar y Sí. para que el niño esté tranquilo le pasamos el celular. Mm, Esa es una cosa que no debería pasar y definitivamente no debería pasar antes de los 3 años, ¿vale? ujú. Ahora la pantalla está en la casa, la televisión está en la casa, entonces también ahí tenemos como que tener un manejo criterioso. Respecto a los videojuegos, se trata de que podamos ir acompañando a los niños. Una vez llega el momento de los videojuegos, es algo que pasa en la básica, los niños empiezan a pedir acceso a las plataformas y los papás lo que tenemos que hacer es estar súper vigilantes de los juegos que están jugando nuestros hijos. Sí. Entonces aquí hacerle un llamado a los papás para que revisen las guías internacionales. Quiero decir, por ejemplo, que sabemos que Roblox es Ujú, un juego súper adictivo, ¿vale? Está diseñado para ser súper adictivo. Mientras que hay otros juegos que bien manejados han mostrado menos niveles de respuesta adictiva porque tienen otros patrones de retroalimentación. Por ejemplo, yo tengo un hijo varón que juega FIFA y las notas de FIFA son ujú. notas adecuadas. Por supuesto, siempre bajo supervisión, acompañado por papá o mamá, en ratitos. Esto no pueden ser 2 horas seguidas, porque no solamente es el uso de la pantalla, sino cuánto tiempo estamos frente a los dispositivos Claro. de manera continua. Y las redes sociales, Ajá. la recomendación es que no lleguemos definitivamente a las redes sociales antes de los 16 años. Y si un chico llega, al momento en que llegue a los 16 años, debe ser una llegada monitorizada por papá o por mamá, es decir, que papá y mamá instalen la red social del hijo en su teléfono también y puedan estar atentos a con quién se está comunicando, porque por favor no olvidemos que a través de redes sociales es el primer punto de contacto para muchos de los crímenes y Sí. delitos que se cometen mediados por esta conexión a dispositivos, ¿vale? Entonces, a veces ha pasado que aparece un adulto, se hace pasar por un joven, Claro. terminan acordando que se van a encontrar físicamente en algún lugar y esto ha llevado a trata de personas, exposición a drogas, prostitución e incluso situaciones mucho más escalables como la muerte, ¿ya? Entonces, tener siempre en mente que los riesgos están ahí y que nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar a los niños para que puedan ser reflexivos, para que puedan saber dónde están los peligros y juntos trabajemos para tratar de evitar esos riesgos que están ahí presentes. Sí, qué importante es el acompañamiento finalmente del adulto responsable respecto a los niños. Entonces, si bien entiendo, antes de los 3 años ninguna pantalla para los niños, para las guaguas, en realidad 3 años todavía son guaguas. Luego sí, a medida que vayan creciendo, pueden tener acceso a los juegos bajo supervisión de los papás, de los cuidadores, y a partir recién de los 16 años y de manera monitoreada, entonces las redes sociales que son tan adictivas, ¿no es cierto? Y además peligrosas. Pero también en los mismos juegos hay adultos que se hacen pasar por niños. Por eso es necesario entonces
el acompañamiento de los adultos en el ingreso de los niños a la utilización de celulares, de pantallas. Sí, y yo en esto quisiera sobre todo destacar el trabajo que ha hecho la Defensoría de la Niñez, que tiene un informe que ha expuesto, ¿cierto?, los riesgos que están asociados a las redes sociales. El informe está disponible, invitar a todas las personas a que se familiaricen con esa información, así como también la Fiscalía Nacional ha venido haciendo un trabajo súper importante llamando la atención respecto a estos crímenes y a estos delitos que empiezan en las redes sociales y que terminan en la vida real, porque el contacto, lo que está pasando es que no se queda en el espacio virtual, sino que eventualmente salta a la realidad. Y ahí es donde ponemos a los chicos, a las chicas en un riesgo real, en un riesgo vital que es real. Bueno, estamos hablando del caso de Francia, ¿cierto? Que aprobó recientemente una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de edad. Estamos conversando con Marcela Tenorio, profesora e investigadora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Esto también, de una u otra manera, se ha probado, se ha establecido en Australia, en Indonesia y Malasia, en Estados Unidos, Reino Unido, de distintas maneras, en China también. Pero tiene que ver con prohibición. Luego estamos viendo el acompañamiento de los adultos responsables de los niños, pero ¿qué responsabilidad deberían tener o asumir las plataformas tecnológicas en la protección propiamente tal de los niños y los adolescentes? Bueno, esa es una tremenda discusión, ¿no es cierto? Es un tema que además se ha discutido especialmente en Estados Unidos. Las plataformas y los dueños de las plataformas dan unos argumentos y dan otros argumentos y bueno, cada uno tendrá que formar ahí una opinión según la información que tenga. Yo soy más de la idea de que aquí la responsabilidad es una responsabilidad familiar y una responsabilidad comunitaria. Y por familia estoy entendiendo no solamente una estructura de familia tradicional, sino que estoy entendiendo todos los adultos que nos vinculamos con el cuidado cotidiano de nuestras niñas, niños y adolescentes en la vida diaria. Entonces creo que la familia juega un rol, el barrio, los vecinos, los amigos juegan un rol y el colegio juega un rol fundamental. Y bueno, ahí tenemos la prohibición de celulares en los colegios en Chile, que está vigente en este momento. Pero eso también es eventualmente problemático porque entonces un poco saca a los colegios o genera la sensación de que el colegio ya no tiene ninguna responsabilidad, ¿no?, en este proceso. Y la verdad es que estas son habilidades que nosotros tendríamos que estar incorporando en el currículum y en las enseñanzas de la vida cotidiana de los niños en los colegios. Claro, finalmente en el colegio ya hay prohibición, como dice usted, por lo tanto no tenemos el acceso a las pantallas, salvo para los trabajos, ¿cierto?, para el uso de colegio propiamente tal, de educación. Pero en el mismo colegio, la formación de hábitos digitales saludables es que se debería dar también en paralelo a la responsabilidad de la familia. Claro, por supuesto, y recordar que cuando los adolescentes empiezan el uso de redes sociales, esta se convierte tal vez en una de las primeras fuentes de bullying. Es donde muchas veces empiezan a suceder estas estrategias de matonería de los pares del mismo colegio. Y parte de acompañar a los niños en su educación y en su formación implica hacernos cargo de que esto es algo que sucede y cómo construimos con los niños una comunidad sana, una comunidad afiatada, donde el bullying no pasa en el colegio, no pasa en persona, pero tampoco pasa en las redes sociales, ¿cierto? Hay situaciones dolorosas en donde hemos podido rastrear, por ejemplo, que un adolescente tomó la decisión de suicidarse a partir de el bullying que recibió en sus redes sociales. Estos casos están documentados, entonces los colegios también tienen que tener eso presente y hacerse cargo en el proceso de convivencia. Sin duda. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a las familias? ¿Qué recomendaciones entregaría usted a padres, cuidadores, autoridades también para proteger a los niños y adolescentes sin impedir, ¿cierto?, que desarrollen las competencias digitales necesarias para el futuro?
Bueno, yo creo que siempre invitar a las familias a que traten de tomar estas situaciones con criterio y con algo de altura de mira. Nosotros tenemos que acompañar a los niños en su proceso de volverse adultos. Me parece que un muy buen ejemplo es cuando los adolescentes empiezan a manejar autos, cuando aprenden a conducir, ¿cierto? Ya. Que en Chile los jóvenes pueden aprender a conducir a los 16 años, Ujú. pero hasta los 18 tiene que ir siempre una persona adulta a su lado. Me parece que ahí hay una metáfora interesante. ¿Te das cuenta? Yo Sí. creo que no, hemos entendido que ya hay un cierto nivel de habilidades y de competencias como para que un joven de 16 años conduzca un auto, pero también hemos entendido que tal vez no es bueno que lo haga completamente solo, porque hay una responsabilidad, porque está expuesto a peligros, porque es un proceso que tiene que suceder. Entonces, tal vez hay que pensar las redes sociales con una lógica similar. Nosotros no vamos a poder tenerlos aislados del mundo porque van a cumplir 18 años y listo. Esto fue lo que los papás pudimos hacer por ellos. Entonces creo que mi mensaje es pedirle a los papás que veamos esto con altura de mira. Esto no se trata de prohibirlo por completo, como tampoco se trata de permitirlo por completo, sino hay que buscar un equilibrio e invitar a mantener la conversación siempre abierta. La salud mental de los adolescentes depende de tener un canal de comunicación sano, abierto, con alguno de sus cuidadores. Cuando ese joven, cuando esa jovencita siente que hay un adulto de su entorno familiar en quien puede confiar, le estamos dando un factor protector Claro. para su vida, para la salud mental y para su bienestar. Entonces, construyamos canales de comunicación con los niños. No utilicemos la pantalla como un mediador de la disregulación conductual o emocional. Tengamos ese espacio en el que nos sentamos a comer, en el que nos sentamos a compartir qué pasó durante el día, en el que tenemos un momento de encuentro. Reconozcamos que muchos papás y muchas mamás trabajan muchas horas, utilizan muchas horas en el transporte público y se hace difícil, pero entonces tal vez abramos un espacio de calidad el fin de semana, una vez a la Claro. semana una conversación rica, Y que va a porque permitir esta además cercanía, generar una relación entre cuidadores, padres, familia, cercana a los niños para generar caminos de conversación también, además de las redes sociales y las pantallas. Marcela, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Pura Noticia PM. gracias a ustedes. Conversábamos con Marcela Tenorio, profesora e investigadora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, sobre la importancia que tiene la conversación y la guía del uso de redes sociales en niños y adolescentes.